Hola chicos, mi nombre es Maciel Román y este es uno de los videos que realizaremos los jefes de práctica de este curso para ustedes. En este caso vamos a tratar el diálogo Menón de Platón. Ok, entonces, como pueden ver aquí, tenemos una imagen de Sócrates, ¿no? Y otra de Platón, esculturas de ellos, ¿no? Platón es uno de los filósofos más importantes en la historia de la filosofía occidental. Es conocido por traer a colación muchos de los problemas que preocuparán a la filosofía o serán objeto de ella por muchos siglos, ya sean estos de índole ética, metafísica, política, entre otras cosas. Algún estudioso de Platón llegó a decir inclusive que el resto de la filosofía posterior era notas a pies de página de un diálogo de Platón. Pero, aunque ello no sea desde luego tanto así, sí muestra cuán importante ha sido en tanto la valoración de los estudiosos como también en los siguientes filósofos la figura de Platón y su pensamiento, ¿no? Sócrates es su maestro y también será muchas veces en sus diálogos, en los escritos platónicos, el personaje principal guía, ¿no? El maestro. Ok, pero ahora, como les comentaba, veremos el menú. Entonces, aquí tenemos un esquema general del diálogo que vamos a seguir en esta exposición. El tratamiento de los temas, sin embargo, será rápido debido a que ustedes esto los tocarán con mayor detenimiento con sus respectivos jefes de práctica, ¿no? Y en mi caso lo veré también con mis alumnos. Así, se ha planteado este esquema general, ¿no? En primer lugar está el prólogo, que va desde el 70A al 71.1. Luego está el tema de las definiciones de la virtud, desde el 71E1 al 81A3. Allí se ven tres definiciones falibles de Menón al problema de qué es la virtud. En cuarta instancia se ve ya el desafío de Menón. En tercer lugar, se va a ver la introducción al mito de la anamnesis o la teoría de la recolección. Se verá una pequeña introducción a eso y una exposición de la recolección de los recuerdos, ¿no? Que se va a ver hasta el 86C3. Finalmente, se verá la introducción al método hipotético y en esta, la opinión verdadera y el conocimiento, que irá hasta el 100B. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que esta es una manera muy general de organizarlo, ¿no? En el diálogo hay muchos temas. Hay muchos temas, hay muchos tratamientos, hay varios niveles de comprensión, ¿no? Entonces, ahora, como les comentaba, simplemente vamos a dar una mirada muy rápida a esto para que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Y les acompañe, al menos inicialmente, en su lectura del diálogo Menón. Ok. Entonces, como pueden ver, aquí está Sócrates, y la pregunta es, ¿qué es la virtud? ¿No? Esta pregunta será una pregunta guía, ¿no? Sin embargo, esto no debe engañarnos. Como les comentaba, en el diálogo Menón se tratan muchos temas. Algunos de estos van a ser la teoría de la recolección o del recuerdo, la inmortalidad del alma, brevemente, las condiciones para una definición, al menos las iniciales, el método hipotético, entre otros más que ya verán ustedes también en su lectura, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el prólogo. En este diálogo hay distintos interlocutores, Menón, Sócrates, el esclavo de Menón y Anito, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos a Menón y a Sócrates. En lo que se nos muestra como un encuentro entre estos dos personajes, Menón le va a preguntar a Sócrates lo siguiente, ¿no? ¿Es la virtud enseñable? ¿Se puede enseñar la virtud? Y si no es enseñable, ¿es adquirible mediante la práctica? Si ni es enseñable ni es adquirible mediante la práctica, ¿cómo surge, no? ¿Surge en los seres humanos de forma natural o de cualquier otro modo, aunque no especifica de qué modo? Entonces, Sócrates le va a contestar lo siguiente, pero de una cosa que no sé qué es, ¿cómo podría saber cómo es? ¿No? Hay una diferenciación entre el qué es algo y el cómo es algo, ¿no? Cómo se nos muestra, pero el qué es diferente, ¿no? Entonces,
En otras palabras, respecto a un objeto de conocimiento, primero tiene uno que entender qué es algo y después de eso puede ya preguntar cómo es o cómo aparece o cómo se nos aparece, ¿no? Entonces, para que Menón entienda esto y lo ponga en práctica, o mejor dicho, para que esto nazca de él, Sócrates va a poner un ejemplo inicial. ¿Cómo alguien que no conozca quién es Menón podría decir si es rico, noble o bello, ¿no? Es decir, en este caso en específico, si no sabes quién es el sujeto, ¿cómo puedo decir las características de ese sujeto, ¿no? O el cómo. Entonces, Menón va a aceptar esto, pero igual va a insistir, ¿no? ¿Realmente, Sócrates, no sabes qué es la virtud? Entonces, Sócrates va a contestar, no solo no la sé, sino que no he encontrado a nadie que la sepa. Y Menón le dirá, oye, pero ¿no te has encontrado con Gorgias, quien es un sofista, cuando él estuvo aquí? Sócrates dirá, sí, y a ello Menón responderá, pero ¿no te pareció que él sabía qué es la virtud? Por su parte, Sócrates le dirá, no recuerdo bien, no tengo muy buena memoria, ¿no? Pero si tú te acuerdas, Menón, ¿por qué no me refrescas la memoria? ¿No? Ya que sin duda tú compartes su parecer. Es decir, que Menón ya estaba familiarizado con el pensamiento sofístico de Gorgias, ¿no? Entonces, dirá Sócrates, ¿qué es la virtud? Aquí van a empezar las definiciones de virtud que va a dar Menón. Y nosotros, debido al tiempo, vamos a ver rápidamente cada una de ellas y al final veremos por qué son falibles. Entonces, pasamos al punto número 2. Definiciones de la virtud. En la primera definición, como les comentaba, vamos a ver finalmente, al final, el problema transversal a todas ellas. Entonces, aquí tenemos que Menón va a dar 3 definiciones de virtud, ¿no? Acá solamente he puesto la virtud del hombre y de la mujer, pero también da la virtud del niño, del esclavo, lo dice muy rápidamente esa última parte, ¿no? Sin embargo, el esquema es el mismo, ¿no? Entonces, por lo cual podemos ver la virtud del hombre y la virtud de la mujer primero. Entonces nos dirá Menón, la virtud del hombre consiste en ser diligente a la hora de administrar los asuntos de la ciudad y en su administración procurar bien a los amigos y mal a los enemigos, así como cuidarse de no padecer él ningún daño, ¿no? Y si quieres conocer la virtud de la mujer, no resulta complicado llegar a la conclusión de que necesariamente habrá de gobernar bien la casa, cuidando de sus enseres y obedeciendo a su marido, ¿no? Sin embargo, como veremos pronto, esta definición es falible porque solo da tipos de virtudes sin decirnos qué es la virtud, ¿no? Entonces, Menón nos dice, sí, la virtud del hombre es tal, la virtud de la mujer es tal, la virtud del esclavo es tal, ¿no? Pero en ningún momento ve qué es lo que une a todas estas virtudes, entre comillas, ¿no? O qué es lo que es la virtud finalmente, ¿no? Ok. En el caso de la segunda definición, Menón dirá, ¿qué otra cosa es la virtud sino el ser capaz de mandar sobre los hombres? ¿No? Y ya que Sócrates ha refutado la primera definición de Menón, porque Menón parte, o sea, para contestar una pregunta que va hacia el todo, solamente va desde una parte, ¿no? Lo que hará Sócrates en esta segunda definición será guiar a Menón hasta que él vea por qué esta definición también es equívoca, ¿no? Entonces, lo que hará Sócrates es añadir a esta definición que ha dado Menón, el ser capaz de mandar sobre los demás hombres, que deba mandarse justamente, pues la virtud es buena, ¿no? Este es un presupuesto y por tanto no es injusta, ¿no? La justicia es virtud. Entonces, nos dirá Sócrates, y a lo que Menón va a agregar, sí, es cierto esto, ¿no? Sócrates dirá, ¿es la virtud o es una virtud cualquiera? Ya, este es el problema que va a guiar la segunda definición, ¿no? Entonces, luego de un intercambio en el que Sócrates, a través de diversos ejemplos, intenta hacer que Menón vea por sí mismo el qué es la virtud entre los diversos modos de cómo es, no solo se repetirá el problema de la definición anterior, que es lo que les comentaba, de que se intenta
definir qué es la virtud partiendo de una parte cuando la pregunta va hacia el todo, sino que también a través de estos ejemplos, Sócrates dará una definición hecha por sí mismo. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente, que Sócrates lo hace bajo los términos de Menón. Sócrates le dice a Menón, ya, yo voy a dar una definición para que tú veas y tú también haz lo mismo, pero lo haré en los términos de Gorgias, ¿no? En los términos sofísticos, ya que tú estás familiarizado con esto, ¿ya? Entonces, no es exactamente que Sócrates dé su propia definición, sino que lo hace en términos de Menón. Tengan eso en consideración, chicos, porque es importante para ver el final del diálogo, que luego vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, a través de esta definición que va a hacer Sócrates, se van a fijar los requisitos mínimos y, por supuesto, como les comentaba, no son exhaustivos para dar una definición o contestar el qué es. Ya, ahorita vamos a ver eso también, brevemente, ¿no? En el caso de la tercera definición, podemos leer juntos qué es, ¿no? La virtud es, dirá Menón, disfrutar de las cosas bellas y el poder. Eso es lo que yo digo que es la virtud, que aquel que desee cosas bellas sea capaz de procurárselas, ¿no? Entonces, el problema con esta definición, que no lo he puesto acá, pero está en el diálogo que ustedes van a leer, es que Menón recurre a la autoridad de un poeta, recurre a Simónides de Zeus. Y Sócrates va a contraargumentar la definición que él está dando, ¿no? Por un lado, hay quienes desean cosas buenas y malas, y el que desea lo malo, ¿sabe realmente que lo que está deseando es malo? No, dirá Sócrates. El que desea las cosas malas las desea porque ignora que son malas, ¿no? Nadie quiere las cosas malas si no desea ser infeliz. Entonces, la virtud va a quedar como la capacidad de procurarse bienes. Bienes que para Menón van a ser la salud, la riqueza, los honores y los cargos públicos, ¿no? Entonces, de procurarse algunos bienes, se seguirá dialécticamente, ¿no? Hay que procurárselos justa y sensatamente para que esto sea virtud. Y se vuelve a lo mismo. Entonces, no procurárselos cuando no sea justo también será virtud. Por tanto, virtud será lo que vaya acompañado de justicia. Y como ven, volvemos al problema de la segunda definición, porque estamos intentando definir el todo por la parte. Es decir, la justicia, nuevamente, ¿es la virtud? No es la virtud, pero también es virtud, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia de la virtud? ¿Qué diferencia a las diversas virtudes como la justicia, la temperanza, la sensatez del concepto de virtud o de lo que es la virtud, ¿no? Por tanto, ahora sí podemos ver el problema transversal a las definiciones dadas por Menón. Se nos ha dado muchos tipos de virtudes, pero no se ha contestado cuál es la esencia de la virtud. Este es el término de la traducción al español que se utiliza, ¿no? Por lo menos en Alianza. Se ha dicho en qué son diferentes cada una de las virtudes, pero no la identidad tras ellas. Esto es, no hemos visto la forma común a todas las virtudes, ¿no? Entonces, se tiene en consideración, o se debe tener, dirá Sócrates, que la respuesta a esta pregunta tiene que ser más argumentada. Esto es, no solo tiene que ser verdad, sino que también tiene que emplear elementos que el interpelado admita conocer. Por esto es, como les comentaba, que la respuesta de definición o el modelo de definición que da Sócrates es bajo los términos que entiende Menón, es decir, a través de la sofística, ¿no? Y por tanto, al final de todo esto podemos ver que en cada uno de las definiciones dadas por Menón, lo que debemos hacer es buscar la unidad en la multiplicidad, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos un pasaje en el que se ejemplifica esto que estamos hablando, ¿no? En el 72 CD se dice lo siguiente. Lo mismo pasa también con las virtudes, que por más que sean muchas y de muy variado tipo, todas observan a una única y misma forma merced a la cual son virtudes, ¿no? Y es hacia esa forma, hacia donde habrá de mirar detenidamente aquel que quiera responder y aclarárselo a quien ha formulado la pregunta de qué es la virtud, ¿no? Entonces nosotros que nos interrogamos por la naturaleza de la virtud,
tenemos que guiar nuestra visión y en esa línea poner en sintonía nuestra alma para dar cuenta de lo que es la virtud, ¿no? Debemos buscar la forma común a todas las demás virtudes. Entonces, ahora sí podemos pasar al siguiente punto, al punto 2.4, ¿no? Ya hemos visto 2.1, 2.2 y 2.3. Ok, entonces aquí empieza una parte muy interesante, de hecho, y la propone Menón, que se conocerá como el desafío de Menón, ¿no? Entonces, después de que las tres definiciones propuestas por él hayan fallado, Sócrates va a volver a la escena y le va a decir lo siguiente. Buscamos, pues, la virtud como un todo, pero tú, Menón, para tu respuesta explicas la virtud según sus partes. Por tanto, hay una necesidad de que volvamos a abordar el tema, ¿no? Entonces, dime, Menón, ¿qué es la virtud? Y a esto, bueno, Menón le va a contestar algo que quizá ustedes ya han escuchado, que Sócrates se asemeja a un pez torpedo, pues vuelve torpe a cualquiera que se le acerca, ¿no? Y Menón nos dirá, se siente el mismo torpe en el alma y en la boca, es decir, en su alma y en sus palabras, ¿no? Y no siente que no acierta a contestarle, ¿no? Entonces, va a plantear lo siguiente. ¿Y bajo qué pautas vas a indagar, Sócrates, acerca de aquello que en absoluto sabes lo que es? ¿Qué elemento de entre los que no conoces vas a proponer como objeto de indagación? Y aunque en el mejor de los casos des con ello, ¿cómo vas a saber que se trata de aquello que no conocías? Es decir, ¿cómo se puede investigar un objeto de investigación o cómo se puede establecer ese objeto si no se conoce? Y si fortuitamente se encontrara con él, si no se conoce el objeto de investigación, ¿cómo lo va a reconocer, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero investigar lo que es una manzana y entonces quiero ver las propiedades de esa manzana, ¿no? Pero si yo no sé, no veo antes qué es una manzana, por ejemplo, para reconocerla a nivel material por lo menos, ¿cómo voy a saber qué es ella, no? ¿Cómo la voy a conocer, no? Entonces, si me presentan una serie de objetos, entre los cuales pueden ser una taza, una silla, no sé, un papel y una manzana, y yo no sé cómo es la manzana, cómo luce, ¿cómo voy a reconocer a la manzana, no? El desafío de Menón es un desafío muy interesante y Sócrates lo sabe. Sócrates sabe eso. Como les comento, entonces, este es un gran problema. Entonces, Sócrates le va a decir lo siguiente. Entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento tan controvertido que acabas de introducir? A saber, que al ser humano no le es posible indagar ni acerca de lo que sabe ni de lo que no sabe. Es decir, el ser humano no va a indagar sobre lo que sabe porque lo sabe, y el ser humano tampoco va a indagar sobre lo que no sabe porque no lo sabe y no lo puede reconocer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos siquiera conocer algo? Y para quien sabe, ¿cómo ha llegado a saber lo que sabe? Es más, ¿podría conocer algo más? No, la respuesta es no, por lo menos en este razonamiento, ¿no? Entonces, el desafío de Menón socava la investigación por completo. Tenemos que hallar, por tanto, una manera de que haya algo que el hombre sepa y le permita, por ende, investigar. Y la hay. Y para Platón y para Sócrates, ¿no? O Platón a través de Sócrates, en este diálogo en particular, la hay. Y esta es la inmortalidad del alma, ¿no? Este es el argumento o el recurso al cual se va a acudir para contestar este problema tan importante, ¿no? Entonces, sobre la inmortalidad del alma, recordemos, vamos a ver algo muy breve. Este es un tema muy complejo y de hecho se acude en este diálogo a este tema, como les comentaba, como un recurso. Por tanto, su abordaje no es exhaustivo. Entonces, vamos a verlo en los términos en que necesitamos, ¿no? Para conseguir la teoría de la recolección a posteriori. Entonces, el tema de la inmortalidad del alma es complejo y vamos a tomar así brevemente solamente dos ejes para abordarlo, ¿no? En primer lugar, la trama religiosa y su presencia en líneas generales en nuestro diálogo Menón. Entonces, respecto a la trama religiosa, Sócrates nos dirá, pues, lo siguiente, ¿no?
Los sacerdotes y sacerdotisas, así como los poetas inspirados por la divinidad, aseguran que el alma del hombre es inmortal, esto es, que nunca perece. Lo que perece, en cambio, es el cuerpo, ¿no? De ahí se desprende, nos dirá, que debemos vivir de la forma más piadosa y santa posible, pues nuestra alma nunca muere, sino que reencarna, ¿no? Entonces, respecto a su presencia en el Menón, la inmortalidad del alma para este diálogo puede funcionar como para nosotros como un presupuesto, ¿no? Porque no se está dando cuenta ni se está argumentando sobre el por qué el alma es inmortal. Chicos, tengan eso en cuenta. Es importante, ¿no? No es que completamente no tenga sentido lo que diga Platón, sino que no es útil para este diálogo en particular ver la argumentación o ver el por qué, ¿no? Entonces, no es porque Platón no pudiese justificarlo de alguna manera, sino que esto de la inmortalidad del alma y el dar prueba o fe de ello será objeto de otros diálogos, tales como el Fedón o el Fedro, ¿no? El énfasis en este diálogo, en cambio, está dado en otros temas. Entonces, ya que el alma es inmortal, debemos vivir piadosamente y cuidar por tanto nuestras almas, que es lo que le comentaba, ¿no? Y ya que nuestra alma es inmortal, debemos investigar audazmente y hacer reminiscencias sobre lo que no recordamos. Pero, ¿qué es esto de la reminiscencia, no? Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, con esto podemos pasar a la introducción al mito de la anamnesis, que es el tercer punto en nuestro video, ¿no? Entonces, en líneas muy generales, podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la llamamos teoría de la recolección? Ya que el prefijo ana indica un movimiento de abajo hacia arriba y nesis significa memoria, podríamos pensar que anamnesis se refiere a esta vuelta, nueva cuenta hacia un contenido que parece olvidado, enterrado o dejado atrás. Ya desde allí podríamos pensar que la anamnesis es un proceso que implica cierto esfuerzo o trabajo para una consecución eficaz, ¿no? Ok. Entonces, con esto van a ver un fragmento importante, un pasaje muy importante, que es el 81D, y que quizá podemos leerlo brevemente, ¿no? Pero ya lo verán con mayor detenimiento en sus respectivas comisiones ustedes, ¿no? Entonces nos dirá Sócrates. De este modo, siendo el alma inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto todas las cosas, tanto aquí como en el Hades, no hay nada que no haya aprendido. Por tanto, no es de extrañar que sea capaz de recordar en lo tocante a la virtud y el resto de las cosas lo que sin duda ya antes sabía. En efecto, siendo la naturaleza en su totalidad semejante y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que alguien, con recordar una sola cosa, descubra él mismo todo lo demás, siempre que se trate de alguien audaz e infatigable a la hora de investigar. Entonces, investigar y aprender son, sin más, una reminiscencia, un recordar lo que ya teníamos en el alma, ¿no? Entonces dirá, no debemos, pues, atender a dicho argumento controvertido. Esto es el que ha esgrimido hace poco Menón, ¿no? Ya que mientras ese nos hace indolentes y resulta grato de escuchar para la gente ociosa, para aquellos que no quieren tomarse el esfuerzo de investigar, este otro nos hace activos y proclives a investigar. Y es en la confianza de lo que es verdadero por lo que deseo indagar contigo, Menón, acerca de lo que es la virtud. Ok, entonces no podemos ver ahorita este fragmento con mayor detalle, como les comentaba, ¿no? Pero sí podemos ver algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, ya que el alma es inmortal y ha nacido muchas veces y visto todas las cosas, tanto aquí como en el Hades, no hay nada que no haya aprendido. El alma, por tanto, es capaz de recordar lo que ya antes sabía, por ejemplo, respecto a la virtud y otras cosas. ¿Qué conoce, pues, el alma? Este es el punto, ¿no? Y ya más adelante también se dirá que es la verdad de todas las cosas, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Ya lo verán ustedes en sus comisiones y a medida en que vayan leyendo también, ¿no? Entonces, aparte de eso, se nos dice, si se trata de alguien audaz e infatigable a la hora de investigar, nada impedirá que recuerde todas las cosas. Por ende, investigar y aprender son en sí una
reminiscencia. Entonces, no es que aprendas algo que tú no sabías para nada, sino que aprender es un proceso de recordar lo que tú ya tienes en el alma, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No? Alguien podría muy bien preguntar, si el alma ya aprendió, ¿por qué no lo sabe ahora? ¿No? Pero sucede, muchachos, que lo que el alma conoció fue la verdad de las cosas, según puede verse en el fragmento 86b, según su propio tiempo, la eternidad y antes de ser encarnada. Es decir, antes de ser encarnada no hubo un momento en el que el alma no supiera las cosas, pues es eterna e inmortal, ¿no? Eso es importante. Ok. Entonces, ¿por qué introduce Sócrates la reminiscencia? Hay muchas razones, ¿no? Como ustedes pueden ver, la teoría de la reminiscencia tiene la capacidad de resolver el problema epistemológico que ha planteado Menón. Al mismo tiempo, estos detalles interesantes de esta figura asociados con el Hades, ¿no? Permiten cumplir esta función estilística y dramática del diálogo, lo cual, a fin de cuentas, permite que se genere más intriga en el interlocutor, Menón, y en nosotros también, ¿no? Y se le insta de vuelta hacia la investigación que ellos inicialmente debían perseguir, ¿no? Entender el qué es la virtud. Y como pueden ver aquí también en la diapositiva, nos sugiere que para vivir una vida virtuosa debemos completar el proceso de la reminiscencia. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente la teoría de la reminiscencia existe? Menón comparte la misma duda que nosotros y por eso le va a pedir a Sócrates que le enseñe cómo es eso. Sócrates es muy astuto. Entonces, en esos términos le dirá a Menón, qué astuto eres, Menón, ¿no? Me preguntas si yo te puedo enseñar esto cuando yo ya te he dicho que yo creo que no hay enseñanza, sino reminiscencia, para que me contradiga, ¿no? Entonces, la cuestión es que Menón le va a decir, Sócrates, esto no es así, pero no huyas, ¿no? Explícame qué es la virtud. Y para esto va a pedirle Sócrates que llame a uno de sus esclavos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que Sócrates va a hacer que el esclavo dé a luz una idea, que van a ser del mismo esclavo, no le va a imponer nada, ¿no? Entonces, no va a enseñarle nada al esclavo, sino simplemente, con cual partera, va a guiarlo para que dé a luz este conocimiento que él ya posee, ¿no? Entonces, veamos este asunto más de cerca, ¿no? Ok, Sócrates va a plantear el problema del esclavo de Menón, ¿no? Entonces, para esto se tiene que partir, como hemos visto antes, de cosas en las que ambos estén en común o tengan un acuerdo, ¿no? Entonces, en primer lugar, el esclavo sabe que es un cuadrado, sabe que todos los lados del cuadrado son 4 y son iguales, ¿no? Y asimismo, sabe que las líneas que cruzan por el medio y dividen el cuadrado son iguales, ¿no? Entonces, en este cuadrado ABCD, la línea EG es igual a BC y es igual a AD, ¿no? Y la línea DC es igual a HF y es igual a AB. Ok, entonces, a partir de este acuerdo se va a partir. Entonces, con este conocimiento, sabe que, claro, lo siguiente que va a responder el esclavo, guiado por Sócrates, es esto, ¿no? Entonces, ya que el cuadrado tiene los lados iguales, ¿no? Y, por ejemplo, si BC fuera 2 pies, y por tanto, ¿no? CD, ya que son iguales, va a ser 2 pies, la superficie o el área del cuadrado, en nuestros términos, tiene que ser 2 veces 2 pies por 2 pies. Esto quiere decir 4 pies, ¿no? Entonces, A, en nuestros términos, como les comentaba, es 4 pies de área, ¿no? Que sería 4 pies al cuadrado, pero en este caso solamente se ve por 4 pies, ¿no? Entonces, ante esto, Sócrates le va a preguntar, si existiese una superficie que es el doble de esta, ¿de cuántos pies sería? ¿No? Entonces, el otro sería 2A, tendría que ser de 8 pies, ¿no? Porque lo multiplica por 2 el esclavo. Entonces el esclavo responde que serían 8, ¿no? Serían 8 pies. Ok. Entonces, con esto, pasa lo siguiente. Entonces, Sócrates le va a decir, ok, entonces la superficie del doble tendría que medir 8 pies, pero, le va a decir Sócrates, si es 8 pies, ¿cuántos
cuán grandes serían sus lados, ¿no? ¿Cuánto medirían? Entonces el esclavo le va a contestar, está claro que medirán el doble, Sócrates. Eso quiere decir, ¿no? Acá tenemos 1, 1, que vale DG y GC, y DC en total vale 2. Entonces acá, si se parten 2, cada cuadradito o DG va a ser 2 y GC va a ser 2, entonces el lado va a ser 4 ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Siguiendo el esquema anterior, la división que hemos hecho es la que pueden ver aquí, ¿no? Va a tener 4 de lado y 4 de lado, pero ya que los lados se multiplican para obtener el área del cuadrado, la superficie va a ser de 16 pies. Y sin embargo, nosotros estábamos buscando la de 8 pies. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Lo que ha pasado es que Sócrates ha conducido al esclavo a un primer error. ¿Por qué? ¿No? La pregunta natural que nos surge ahora es ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ha conducido a ese equívoco, ¿no? Entonces, el esclavo ve, pues, que un cuadrado que tiene el doble del lado del cuadrado anterior termina teniendo una superficie cuádruple. En un segundo momento, Sócrates, prosiguiendo con el método socrático en la fase de la ironía, conducirá nuevamente al esclavo a un segundo error. Y entonces le dirá, la línea, entonces, del cuadrado de 8 pies que buscamos debe ser mayor a la de 2, que era nuestro lado del cuadrado inicial, pero menor que la de 4, que es el último cuadrado que vimos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú, esclavo, que debería ser? El esclavo propondrá, por tanto, que sea de 3 pies, tal como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Entonces se coge 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Entonces, esto nos da un área o una superficie de 9 pies, pero nosotros seguimos buscando el área de 8 pies o la superficie de 8 pies. Y con esto llegamos a nuestro momento cumbre, ¿no? Intenta decírnoslo con exactitud y si no te apetece echar cuentas, señálalo, ¿no? Entonces el esclavo le dirá, pues por Zeus, Sócrates, no lo sé, no sé. O sea, realmente no sé, no tengo la respuesta a lo que me estás preguntando, ¿no? Ya, esto es importante porque el esclavo admite su ignorancia, ¿no? Él creía estar preparado antes para contestar así sin más, ¿no? Y es lo que hizo. Sin embargo, se ha dado cuenta que ya no es el caso, ¿no? Entonces, esto es lo que va a señalar Sócrates a Menón y le dirá, ¿te das cuenta, Menón, en qué punto se encuentra el muchacho en el camino de la reminiscencia? Porque como vimos, la reminiscencia o la teoría de la recolección es un proceso, ¿no? El esclavo creía saber y contestaba como si lo supiera. Ahora que ya no lo sabe, tampoco cree saberlo. Por tanto, está en una mejor posición para resolver el problema que no sabía resolver. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para empezar una investigación es admitir que no sabemos. ¿No? Eso es importante. Con esto, ya puede Sócrates guiar al esclavo hasta el conocimiento verdadero. Entonces, le dirá que divida el cuadrado de 16 en 2, pero de forma distinta, ¿no? Entonces, sugerirá que se use la diagonal. Entonces, lo que será la diagonal, ¿no? Va a partir de E a H, de H a G, y de G a F, y finalmente de E a F, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si juntamos estos dos, ¿no? Como los parte a la mitad, esto es 1, esto vale 1, estos dos vale 1, estos dos vale 1, entonces tenemos 4, ¿no? El valor de 4 cuadrados, y estos valen 1, 1, 1. Entonces tenemos 4 nuevamente, entonces finalmente tenemos 8, ¿no? Esta es la manera en que se resuelve el problema, ¿no? Pero a esto llega el esclavo, ¿no? Es así que tendremos el cuadrado que buscábamos, de 8 pies o el doble del área inicial, ¿no? Finalmente, lo que ha hecho el esclavo es una reminiscencia. Este conocimiento lo tuvo siempre, pues, como admite Menón, el esclavo no sabía nada de geometría.
Y esta es la verdad que estaba en su alma. Lo que hizo Sócrates fue guiarlo para que esa verdad saliera a la luz, ¿no? Ok, entonces, importante esto porque la cuestión aquí es que Sócrates no es que obligue al esclavo a pensar de una determinada manera, ¿no? El esclavo tiene la libertad de asentir a lo que está diciendo Sócrates o cómo le está guiando o refutarlo, pero en este caso escoge asentirlo, según el razonamiento que plasma Platón en estas líneas que van a ver en el diálogo Menón, ¿no? Entonces, el esclavo tiene la capacidad de decidir por sí mismo lo que es correcto. Ok. La última parte de este video es la introducción al método hipotético. Entonces, ¿qué es una hipótesis, no? Es un supuesto previo, en nuestros términos sería un presupuesto, que se adopta provisionalmente para, a partir de él, probar algún teorema o resolver algunos problemas, ¿no? Algunos ejemplos de axiomas o presupuestos en las matemáticas, este de aquí, ¿no? En el caso de los números reales, X más Y es igual a Y más X, ¿no? No altera la suma el que se cambie el orden de los factores. Y en este caso, cualquier número más 0 es igual al mismo número, ¿no? Entonces, pero esto es un presupuesto, y con el que se puede ya hacer otras operaciones, ¿no? Así como estos hay muchos presupuestos. Y también en nuestra vida diaria, ¿no? Eso es importante. Ok. Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? Y a partir de él se va a intentar responder a la pregunta a la que vuelve Menón. ¿Es la virtud enseñable? Como les comentaba, el método hipotético en este caso en particular, en el caso del Menón, no servirá para proceder en la investigación de cómo es la virtud sin saber qué es, porque Menón, pese a todo lo que han visto con el esclavo, no acepta buscar el qué es la virtud, sino que insiste en lo mismo y insiste, ¿no? Exigiéndole a Sócrates que vean cómo es la virtud, ¿no? ¿Es enseñable? ¿No es enseñable? Pero no tiene interés en ver qué es. Esto es importante porque eso nos da cuenta también del carácter que tiene Menón, ¿no? Del alma que tiene Menón. ¿Qué es lo que busca Menón? Menón no está buscando investigar con esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo implicaría también adentrarse en las profundidades de la pregunta del qué es, sino que está buscando simplemente lo que le es útil, ¿no? El cómo es. Entonces, no podemos ver ahora la manera en que Sócrates trabaja el método hipotético, eso lo van a ver en sus respectivas comisiones. Sin embargo, sí podemos ver algunos puntos importantes que salen a la luz a partir del método hipotético, ¿no? Entonces, uno de estos es el primero que ven acá. Todas las empresas y avatares del alma, si son guiadas por el entendimiento, desembocan en dicha, pero en todo lo contrario, si son guiadas por la sinrazón. En segundo lugar, la virtud está en el alma. Eso es muy importante, ¿no? En tercer lugar, en el hombre todo lo demás depende del alma, mientras que las cosas buenas, las cosas de la misma alma, si han de ser buenas, dependen del entendimiento. Ok. Entonces, ahora sí, con esto ya podemos plantear el problema, ¿no? Y pasamos al 4.2, sobre la opinión verdadera y el conocimiento. Es muy probable, Menón, dice Sócrates, que tanto tú como yo seamos gente del montón, y que ni a ti, ni a Gorgias, ni a mí Pródico nos hayan educado lo suficiente. Así que ante todo debemos fijar nuestra atención en nosotros mismos y tratar de hallar a quien de alguna manera puede hacernos mejores, ¿no? O quien puede enseñarnos la virtud. Y lo digo ateniéndome a nuestra reciente investigación. Ya, importante, porque Sócrates alude a la última investigación que están haciendo, ¿no? Como les comentaba, no se busca el qué es la virtud, que debería hacerse, ¿no? Para contestar el cómo es, sino el cómo es, que es lo que está buscando Menón, ¿no? Entonces, dirá Sócrates. Y lo digo ateniéndome a nuestra reciente investigación, ¿no? En la que se nos pasó bochornosamente desapercibido el hecho de que no solo bajo la dirección del conocimiento es como las personas acometen sus empresas bien y correctamente. He ahí, seguramente, la razón de que se nos haya
escapado el conocer de qué manera surgen los hombres de bien, ¿no? Entonces, Menón le va a decir, ¿pero a qué te refieres, Sócrates? Y Sócrates le dirá a esto: los hombres de bien necesariamente habrán de ser útiles. Al menos hemos acordado, no sin razón, que no puede ser de otra manera, ¿no? ¿No es así? Sí, ¿no? Y que serán útiles en la medida en que dirijan con acierto nuestros asuntos. Aquí se está refiriendo a los políticos de Atenas, los más distinguidos, ¿no? Que se ha trabajado en la introducción al método hipotético que ustedes verán en las clases de práctica, ¿no? Entonces, Menón dirá sí, ¿no? Y que serán útiles, como les comentaba, en la medida en que dirijan con acierto nuestros asuntos. ¿No habíamos acordado enteramente esto, no? ¿O acertadamente? Sí. Sin embargo, que no es posible ejercer acertadamente de guía, a no ser que se sea juicioso, no parece que lo hayamos acordado acertadamente, ¿no? Entonces, se pregunta por de qué depende que se haga una buena dirección de una comunidad o un pueblo, ¿no? Del ser juicioso. Y la cuestión es que el ser juicioso, nos dirá Sócrates, no solo depende, al parecer, del conocimiento, sino que también puede ser dado por la opinión verdadera, ¿no? Entonces, esto es importante, porque dirá Sócrates, en consecuencia, la opinión verdadera no será en nada peor guía que el conocimiento de cara a la rectitud de una acción, pues eso era justo lo que dejábamos de lado en nuestra investigación o indagación sobre la naturaleza de la virtud. Toda vez que sosteníamos que únicamente la inteligencia guiaba acertadamente las acciones, y sin embargo, también una opinión verdadera es capaz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien quiere llegar a algún lado, ¿no? Por ejemplo, quieres llegar a un pueblo o a una dirección en específico, pasa que puedes llegar por conocimiento, porque tú conoces el camino, pero también puedes llegar simplemente por la creencia de que puede estar ahí o que te dijeron que estaba por este camino, ¿no? Pero tú no lo sabes. Pero la cuestión es, finalmente, que llegas, ¿no? Entonces, si simplemente pensamos en el que vas a llegar a esto, a tu destino, ambas sirven de igual manera. Esto es lo que en apariencia se nos dice ahora. Si es así o no, bueno, ustedes qué creen, ¿no? Y finalmente vamos a ver este tema. Y la cuestión es lo que dice Menón. Con la salvedad Sócrates, o sea, sí, Sócrates es cierto de que quien tiene conocimiento siempre acierta, mientras que quien posee una opinión acertada unas veces acertará y otras no. ¿Cómo dices? Quien tenga siempre una opinión acertada no va a acertar siempre mientras opine lo acertado. Me parece que a la fuerza. El caso, Sócrates, es que estoy asombrado de que, siendo eso así, el conocimiento haya recibido de siempre mucha más estima que la opinión acertada, y de por qué han de ser dos cosas distintas lo uno de lo otro. Entonces, acá hay una cuestión interesante, chicos, y es la siguiente, ¿no? Ya, quien tiene conocimiento siempre acierta, pero quien tiene una opinión acertada a veces sí y a veces no. Pero ¿por qué Menón vuelve al hecho de que entonces son lo mismo? No, no son lo mismo, son diferentes, ¿no? Pero ya que él simplemente ve una utilidad práctica muy inmediata, lo ve de esa manera, ¿no? Pero habría que ver con más detalle por qué pasa esto, ¿no? Que es lo que se va a discutir en sus comisiones de práctica respectivas, ¿no? Entonces, gracias a esto se llega a las siguientes premisas, ¿no? Si el conocimiento y la opinión acertada no existen por naturaleza, son enseñables. Si son enseñables, la virtud es entendimiento, que es lo que habíamos acordado antes. Y si es enseñable, hay maestros. Pero también se ha dicho antes que no hay maestros de la virtud, porque si hubieran, los grandes políticos, dirá Sócrates, hubieran enseñado a sus hijos, ya que eran virtuosos, pero sus hijos no son virtuosos, entonces no hay maestros de la virtud. Esa es digamos, la objeción empírica que lanza el mismo Sócrates en el diálogo Menón, ¿no? Entonces, si no hay maestros, la virtud no es enseñable ni es entendimiento, pero la virtud es algo bueno y provechoso. Pero también se ha dicho en el diálogo, lo bueno y provechoso son producidos por la opinión verdadera y el conocimiento. Por tanto, si no es conocimiento, solo resta que sea opinión recta. Y aquí está la cuestión final, ¿no? Entonces,
todos nuestros ilustres ciudadanos griegos, dirá Sócrates, han conducido bien a la ciudad haciendo uso de la opinión recta y no del conocimiento, ¿no? Y su inspiración es divina, ¿no? Porque no se diferencia tanto de los adivinos o de quienes vaticinan hechos, pues estos dicen cosas verdaderas, inspirados como están por los dioses, pero no saben nada de lo que dicen, porque para saber lo que se dice hay que tener conocimiento, no opinión recta, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Y por lo mismo son incapaces de hacer a otros tal y como ellos son, porque no es por medio del conocimiento por lo que ellos son tal y como son. Y eso es interesante, ¿no? Porque finalmente dirá Sócrates, ¿no? Que Menón, sí, pues no, ya hemos visto todo esto bajo los términos que tú estás pidiendo, ¿no? De esta reflexión habremos de concluir, dirá Sócrates, que la virtud le sobreviene por adjudicación divina a aquellos que la reciben. Pero la verdad acerca de esto la conoceremos el día en que, antes de investigar cuál es la manera en que la virtud se presenta a los hombres, tratemos primero de averiguar qué es la virtud en sí misma, ¿no? Pero es momento de que me vaya y ahí termina el diálogo, ¿no? Entonces, la pregunta que pueden hacerse ustedes, o quizás ya se la están haciendo, ¿no? Es, ¿no se ha llegado a nada en el diálogo? O sea, realmente, si no se ha dicho qué es la virtud, ¿qué pasó, no? Entonces, pasa, como ustedes ya se habrán dado cuenta, seguramente, que a pesar de que muchas veces en el diálogo Sócrates ha insistido en que se tiene que buscar qué es la virtud, Menón solamente ha buscado entender cómo es, ¿no? Y ver si es enseñable o no. Y cuando se ha aceptado ver que es enseñable o no, solamente se ha hecho a partir del método hipotético, se ha partido de hipótesis, ¿no? Eh, ya que no se quiere investigar qué es la virtud. Entonces, por tanto, por ese lado es que no se llega a una respuesta final sobre qué es la virtud, ¿no? Menón no está a la altura de esa pregunta, finalmente, es lo que se muestra. Sin embargo, como ustedes también han visto, sí hay puntos muy interesantes en los que se llega en este diálogo y que se pueden ver a través de la teoría de la anamnesis, ¿no? A través de la inmortalidad del alma, a través de la diferencia entre la opinión recta y el conocimiento, la cual particularmente van a ver con mayor detalle ustedes en las sesiones de práctica, ¿no? Entonces, con esto podemos culminar este video y sí les comentaría, ¿no? Que piensen en eso. Finalmente, más allá del tiempo, ¿en qué se diferencia la opinión recta, ¿no? De algo que fortuitamente es así, del conocimiento, que ese es un tema muy interesante en el menú, ¿no? Y entonces, hasta aquí conmigo, ya nos veremos en otra oportunidad, ¿no? Que tengan una buena semana.